gusto, una alegría, una bendición, apreciados amigos, estar aquí con ustedes en este su programa Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno siempre es un motivo de alegría abrir la palabra de Dios y juntos descubrir inmensurables bendiciones que Dios tiene para todos nosotros. En esta ocasión nos acompaña el pastor Kevin Mendoza. Pastor Kevin, gracias por estar por aquí con nosotros, muy amable. Con mucho gusto, pastor. Bueno, para este tema en esta ocasión estaremos hablando de sabiduría para vivir con rectitud. Y creo que en el mundo en el que estamos, la gente añora personas que vivan de una manera recta, correcta, ¿no? Cuando vemos las injusticias o cuando somos víctimas de eso, digo, wow, qué falta hacen personas, se dice, ¿cierto? Con valores, con principios, que sean honestos, que sean correctos. Y a veces la moral y la justicia, según quien la exponga, a veces puede darle un enfoque. Pero gracias a Dios, porque al leer este libro maravilloso, que es la palabra de Dios, nos da un concepto de justicia universal, completo, ¿cierto? Que no se vuelve relativo, sino que realmente es universal y que abarca como todas las necesidades que tenemos como seres humanos. Por eso los invitamos a leer su Biblia allí en casa, donde están. Y también se nos habla de cómo está vinculada una vida recta con la ley de Dios. Cómo, eso que algunas personas dicen, no, ya la ley de Dios no existe, ya eso... Pero nos vamos a dar cuenta en ese tema cómo son tan importantes, la relevante el uno con lo otro. Y el vivir como en armonía con la ley de Dios, mucha gente piensa que es o legalismo o que son cargas, ¿no? Ay, es que la ley de Dios se convierte como... Nos vamos a dar cuenta que realmente es una experiencia. Es pasar tiempo con Dios, es caminar con Dios. Y cuando uno empieza a caminar con alguien, y empieza a conocerlo, y empieza a sentirse bien, y empieza a enamorarse, empiezan a haber un cambio en la vida, pero un cambio que fluye de manera natural, ¿cierto? Espontáneo y de voluntad. Entonces, en este proceso, pastor, quiero hacerle la primera pregunta y es, ¿qué bendiciones vienen a nuestra vida como resultado de escuchar, de observar y de guardar los mandamientos de Dios? Me impresionó la forma como se introdujo esta lección, hablando de la gracia y del perdón como la base de la sabiduría a la que podemos llegar a tener en la tierra. Y es interesante porque lo que los autores allí nos están enseñando es que uno necesita tener la seguridad de que ha sido perdonado por Dios de sus errores, de sus equivocaciones, para luego mirar al futuro y decir, a partir de ahora mi vida va a ser diferente. O sea, hay que superar la culpa para poder vivir con sabiduría. O sea, aunque nos hayamos equivocado, lo que el autor nos decía allí al inicio de la lección es que aunque nos hayamos equivocado, pues la gracia del Señor nos perdona y ahora tenemos el derecho de vivir rectamente delante de Dios. Por el hecho de que yo me haya equivocado en el pasado, no significa que me tenga que vivir equivocando de aquí en adelante, no. Yo soy más que mis errores. Me pareció muy bonito eso y un poco inusual ese enfoque de la sabiduría, ¿no? La sabiduría y la rectitud de la convicción de haber sido justificados por gracia. Ahora, tú hacías una pregunta muy valiosa. ¿Qué bendiciones vienen a nuestra vida por cumplir la ley de Dios, cierto? Y yo te diría que la primera es la sonrisa de Dios. Esa es la bendición más grande que podemos tener y a la cual debemos aspirar. A que Dios sonría cuando vea nuestra vida. A que en medio de un mundo indiferente a la voluntad de Dios, Dios pueda aplaudir y decir, este es mi hijo amado, bien hecho, siervo fiel. Cuando tú guardas la ley del Señor, tu recompensa es que Dios sonríe, Dios te mira y te sonríe. Y ese agrado de Dios y esa felicidad de Dios es la plenitud. Hacer feliz a Dios es lo que hace feliz al hombre. Y eso es muy importante mencionarlo. Porque a veces pues puede que no veamos recompensa de nuestra rectitud aquí, pero esas cosas deberían ser añadiduras porque nuestra principal aspiración, Dios debe ser tan real para nosotros que nuestra principal satisfacción sea, pero Dios se complació. No hubo recompensa, no hubo aplausos, pero Dios está complacido de lo que hice. Esa es la bendición, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo en la vida. Y luego también resulta que la palabra de Dios tiene muchos beneficios, está cargada de promesas para nuestra vida. Y pastor, cuando nosotros somos fieles al Señor,
podemos tener la seguridad de que algunas veces nos van a criticar, incluso se van a burlar de nosotros. Pueden haber tiempos de sequía, pero si te mantienes fiel al Señor, aquellos que hoy te critican, aquellos que hoy se burlan de ti, te van a mirar en unos años con respeto y admiración por la vida bendecida que Dios te va a dar. Una vida de paz contigo mismo, de paz con Dios, de paz con los más cercanos, a los que amas. Esa es una de las promesas que mencionan los salmos, el Señor da paz. En este mundo donde hay cada vez tasas de suicidio más altas, donde nuestra sociedad está llena de ansiolíticos y antidepresivos, pastor, la ley de Dios viene a ser la prevención para todos esos males y nos promete paz. El Señor dice, yo le puedo dar a usted tranquilidad, haga las cosas bien, y esa va a ser parte de la recompensa. Y luego también hay una serie de promesas en lo material. Qué bonito, que ese no es el principal objetivo, pero también eso viene incluido. Y Dios te va a dar lo que tú seas capaz de administrar sin enloquecerte, sin envanecerte, y para que seas bendición a los demás. El Señor sabe hasta dónde tú puedes cargar con bendiciones, porque hay gente que el Señor le da tantas bendiciones que no estaban preparados y terminan aplastados por esas bendiciones. Dios sabe lo que tú necesitas y te lo va a dar. No te va a dar más, no te va a dar menos, porque te ama mucho y quiere hacerte el bien, y Él sabe hasta dónde, y cuando tú eres fiel, Él te va a traer esas recompensas. Él te va a traer esas recompensas. Interesante, pastor. Y vemos que son recompensas, por decirlo así, o beneficios o bendiciones que recibimos, que a veces trascienden lo material. El ser humano está muy enfocado, es cierto, en lo mediático, en lo, como usted mencionaba, el aplauso, el reconocimiento, un recurso económico, pero la paz creo que trasciende a esa parte económica o material. Hay gente con muchas cosas materiales, y no digo que lo material sea malo, pero que no goza de paz. Lo segundo es saber que hacemos sonreír a la persona que amamos y que más nos ama, ¿no? Que eso es más bonito que cuando uno tiene hijos, o con su esposa, o con sus papás, que uno puede tener un detalle y ver a la gente que uno ama sonriendo. Así nadie lo ve, así nadie, como tú decías ahorita, nadie lo aplaudan y salga en las redes sociales, pero esa parte es tan bonita de poder sentir que hemos generado una sonrisa en Dios, decir, tengo a alguien que me valora, que me aprecia, que me respeta. Eso es algo lindo. Y que te aplaude, pastor, también. Yo creo que los ángeles en los pasillos celestiales hablan cosas lindas de los hijos de Dios, y eso les traerá su recompensa también en esta vida. Pastor, ahora, ¿qué lecciones podemos llegar a extraer del Salmo 90 en relación a dos elementos? Uno es ser sabios en la manera de vivir, porque a veces la gente dice, no, mi vida, y vamos viviendo a nuestra manera, pero ser sabios de una manera, desde la óptica del que nos dio la vida, que es Dios, y contrastado esto de tanto amor de Dios por personas o por seres como tan efímeros, tan cortos en nuestra existencia como lo somos nosotros, ¿no? Sí, pastor. En primer lugar, el Salmo 90 nos recuerda que somos mortales. Como decían los estoicos, no solo somos mortales, sino morituris. O sea, no solo podemos morir, es que nos vamos a morir. Y la mayoría de tonterías del ser humano se cometen porque no se da cuenta que su tiempo en esta tierra es breve y pasa fugazmente, y a veces se cree eterno, y porque cree que tiene mucho tiempo por delante es que se le olvida pedir perdón, es que se le olvida decir te quiero, es que se complica en tonterías que ni debería complicarse la vida, y se amargan y pasan días, semanas, meses con rencores, con reclamos, con resentimientos, porque creen que tienen mucho tiempo por delante, y la verdad es que no. El Salmo 90 nos dice, venga, hasta en los más robustos hasta los 80, o sea, haga cuentas, y puede ser antes. Los cementerios están llenos de lápidas de muchachos de 20, 15, 18 años menos. Usted se va a morir, sea consciente, y cuando uno entiende que se va a morir, empieza a administrar la vida con elegancia, con eficacia, con un sentido diferente. O sea, ser consciente de que tú te vas a morir, de que la gente que tú amas se va a morir, es una realidad. Un día vas a llegar a la casa, va a estar ese ataúd, y en ese ataúd va a estar la persona que más amas. Es un hecho, puedes contar con que va a pasar, no lo puedes detener.
Entonces cuando tú empiezas a ser consciente de esa mortalidad, buscas lo que es trascendente y lo que es más valioso, ¿no? Y en segundo lugar, el Salmo 90 también nos contrasta con la eternidad de Dios, que nosotros somos fugaces, somos pasajeros, pero Dios es eterno. Y a veces por eso nos cuesta entender los propósitos de Dios, porque es que nosotros, eh, nosotros somos muy egocéntricos y pensamos que los propósitos de Dios se tienen que cumplir conmigo, pero Dios está cumpliendo propósitos con generaciones, con nietos, con gente que todavía no existe. Es decir, y Dios te quiere invitar a través del Salmo 90 también a contar tus días, a ser paciente, cuéntalos, acumula sabiduría, mide tu mortalidad y empieza a participar de mi eternidad. O sea, el ser humano en la medida que se acerca a Dios, se empieza a volver inmortal. Esa frase me llamó la atención, ¿no? Cuando nos empezamos a acercar a Dios, nos vemos inmortales porque pues pasamos por este mundo y sacamos de este mundo lo único realmente valioso que es la vida eterna, ¿no? Todo lo demás va a desaparecer. Y en lo que usted mencionaba ahorita, pastor, decía Salmo 90:12, me remito a eso. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A veces vamos hasta gastando los días de una manera que, bueno, mucha gente me lo ha dicho, gente mayor, dice, yo hubiera hecho cosas mejores, ¿no? A veces en cierta época de la vida como que la sabiduría no está muy a la mano nuestra y vamos, es como venga la vida, así vamos, pero luego en cierto momento de madurez dices, hubiera aprovechado mejor tal cosa. Y es lo que dice él, ¿no? Enséñame a Dios a vivir cada día para exprimir lo mejor, ¿no? Traer lo mejor para mi vida y pues para mi relación con Dios. ¿Vas a mencionar algo allí? Sí, estaba pensando en ahora que tú hablas de la palabra sabiduría, ¿no? El Señor Jesús dijo que la sabiduría se medía por los frutos, pastor, y es la realidad porque hay mucha gente bastante elocuente para hablar. Incluso hablan con sabiduría, pero no viven con sabiduría. Y una de las bendiciones que el Señor nos promete es hacernos vivir con más sabiduría de la que somos capaces de darnos cuenta que tenemos. O sea, es impresionante cómo personas con una vida que de pronto no tiene la formalidad de una educación muy sofisticada y aún así tienen un sentido común y una cordura y un norte tan claro a nivel espiritual que son un ejemplo para todos nosotros. Entonces no nos debemos cautivar mucho por la elocuencia de las palabras. El Señor aquí nos está llamando es a una vida equilibrada, a una vida temperada, a una vida con la vista puesta en la eternidad. Eso es sabiduría. Así es, pastor. Pastor, ¿cómo entender correctamente un término que aparece en algunos de los salmos que habla de la prueba divina? ¿Cuál sería la manera como adecuada para entender eso en el contexto tal vez de la óptica bíblica y de la óptica de Dios? Es buena pregunta. Y hay que partir por el hecho de que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Entonces cuando Dios te permite pasar por una prueba no es para Él darse cuenta de si tú eres capaz. Yo a veces escucho personas diciendo, no, es que Dios me está probando a ver si yo soy capaz. No, Dios ya sabe si tú eres capaz o no. Dios lo que está permitiendo es que tú te des cuenta de cuán frágil eres, de cuán necesitado estás de Dios, de cuán vano y sucio es este mundo, de cuán preciosa y sabia es su palabra, de cuán rebelde es nuestro corazón y de cuánta gracia y misericordia hay en la cruz del Calvario. Entonces hay que empezar a entender que Dios no nos prueba para que nosotros nos demos cuenta, para Él darse cuenta hasta dónde nosotros somos capaces, no. Dios permite la prueba para que tú te des cuenta de cuánto lo necesitas a Él, para que tú te des cuenta también de lo que hay en tu vida mal y que necesita ser limpiado, y que necesita ser purificado, y que necesita ser corregido. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis porque probablemente en tu vida en este momento estén pasando cosas dolorosas y alguien te diga, mira, es que Dios te está probando. Entonces fuera del dolor ahora tienes la culpa de que es que te pasa esto porque eres un pecador, ¿no? Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que en este conflicto entre el bien y el mal hay dolores que no son causados por tus defectos, que no son causados por tu humanidad pecaminosa,
pero que luego que están ahí, esos dolores pueden ayudarte a mejorar esas cosas de tu vida, aunque no hayan venido a causa de ellas. Qué interesante lo que mencionas ahorita sobre el Dios nos prueba, sabiendo que podemos. Si nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 81, 7 y 8 dice: en la calamidad clamaste, yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas del Meriba. Oye, pueblo mío, yo te amonestaré si me oyereis, Israel, ¿no? Entonces, si estás pasando, pronto alguien que nos ve, nos escucha, está pasando por algún momento de prueba, yo tal vez le diría que tenga la seguridad de que ya la victoria sobre esa prueba está asegurada, porque si Dios permitió que llegara, también la Biblia lo dice, ¿no? Que juntamente con la prueba, el Señor nos da la salida, nos da un recurso para salir de esa condición. Y que Dios es amor, pastor. Dios no te quiere dejar un solo día más de lo que necesites pasar en esa oscuridad. Por el contrario, Él está ansioso de abrazarte cuando pase esta prueba y hacerte sentir ese abrazo a plenitud. Y como escuchaba a alguien en estos días decir, Dios está contigo cuando menos lo sientes, porque es cuando más fe debes ejercer. Y Dios ha prometido recompensar la fe. Así que cuando tú sientes más lejos a Dios y oras y lo buscas, Él puede estar más cerca de ti que nunca antes, porque es cuando más fe estás ejerciendo. Bueno, Dios está a tu lado, Dios está cerca. Amén. Y en ese proceso de querer acercarse a Dios también, pastor, el salmista en el Salmo 141, ¿cuál es esa petición especial que él hace a Dios y que creo que necesitaríamos nosotros también hacer? Wow, eso es una petición, pastor. Él dice, Señor, guarda mi boca. Porque uno con la boca puede hacer las tormentas más grandes. Uno con la boca puede entorpecer los procesos. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a guardar silencio, a no convertirnos en gente que simplemente va por la vida haciendo catarsis, sino que aprendió a desahogarse con Dios, pero que también cuando habla lo hace pensando no en desahogarse, sino en buscar soluciones, en elevar gente, en ayudar a que las cosas salgan bien. No hablar simplemente porque necesito expresar lo que estoy sintiendo, no. Eso tiene su lugar, yo no digo que no, pero no puede ser nuestro estilo de vida. Y en el Salmo que mencionas, el autor le pide al Señor, ayúdame a guardar mi boca, Señor. Esa es la petición que le hace. Y bueno, es de sabios hacerlo, guardar la boca, saber callar. Y en ese mismo Salmo, pastor, habla de guardarnos la boca, y versículo 3, el siguiente dice, Salmo 141, 4 leo: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala para hacer obras impías, como las que hacen maldad, y no coma yo de sus deleites. Habla también de la boca y de esa sutileza a veces del mal, ¿no? Que a veces llega a nuestra vida y no lo percibimos, y le dice, Señor, ayúdame para, desde mi boca y cualquier parte de mi cuerpo, como evitar caer en el juego del enemigo y dañar lo que quiero hacer, porque él quería servir a Dios, pero se dio cuenta que a veces en ocasiones le costaba librarse de la tentación, no la percibía, y cuando se da cuenta de que ya estaba inmerso, ¿cierto?, Así es. en el problema del pecado. Y pastor, finalizamos de pronto hablando de qué bendiciones se prometen a los que honran al Señor mediante una vida en armonía con sus principios, una vida recta que menciona la Biblia, por ejemplo Salmos 1, ¿no? El Salmo 1 habla de eso, ¿no? Sí, el Salmo 1 dice, bienaventurado, le va a ir bien en la aventura de la vida. Feliz. Bienaventurado, ¿cierto? Macarios. Hay muchas formas de traducir esa palabra. A mí me gusta ese concepto de le va a ir bien en la aventura de la vida. Bienaventurado, le va a ir bien en la aventura de la vida. ¿Quién es bienaventurado? El varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, que no pasa por ahí, que evita por ahí las cosas malas, pero luego que ni se detiene y tampoco se sienta en silla de escarnecedores, porque el pecado sutilmente lo va degradando a uno. Entonces, sabio y le va a ir bien en la vida al que se aleje del pecado. O sea, aléjese del pecado, eso es sabiduría, ¿no? Y luego también dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, la palabra del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Y luego entonces dice qué va a pasarle, ¿cierto? El primer versículo dice lo que no debe hacer. No anda en camino de malos, no se detiene ahí en la senda de los pecadores, no se sienta en la silla de los escarnecedores, no hace. Luego el versículo 2, lo que debe hacer, ¿cierto?
La ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día. de noche. Y luego el versículo 3 dice, ¿qué le va a pasar? Una fórmula y lo que le va a pasar. ¿Qué le va a pasar? Dice, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, el Señor lo va a poner donde Dios sabe que esa persona debe estar para recibir influencias que lo enriquezcan, que lo ayuden a crecer, a prosperar, a florecer, a progresar. Va a estar ahí. Dice que su hoja se mantiene verdecita, es la traducción más cercana al original. Su hoja se mantiene verde, da su fruto y luego viene una frase linda, a su tiempo. A su tiempo, o sea, su fruto. O sea, si Dios quiere que él sea un mango, no le va a dar guanábanas, va a dar su fruto. Lo que Dios lo llamó a hacer, lo va a cumplir. Y Dios se va a alegrar con eso. Dios no le pide a nadie que haga nada distinto. Lo que Dios lo llamó a hacer, eso va a hacer. Y dice que a su tiempo, da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Qué bonito eso. No tenemos que andar en una carrera, no tenemos que andar en una competencia. Tenemos que dedicarnos es al Señor y Él nos pone donde Él sabe que vamos a florecer, que nos va a ir bien, que vamos a estar felices, que vamos a hacer bendición para los demás, que no vamos a estar causando problemas innecesarios, que no vamos a andar torturándonos con un afán que no podemos manejar y que daremos el fruto que es cumplir el propósito por el que nos creó. Pastor, pues muchísimas gracias y a quienes nos ven y nos escuchan, les invitamos a pedir a Dios la dirección para pedir vidas en sabiduría que nos generen paz, gozo, seguridad, tranquilidad, cercanía con Dios y la linda oportunidad de disfrutar de una eternidad, de que esta humanidad trascenderá por la gracia, como lo mencionaste, que es el centro, Amén. La gracia de Dios. Así que vamos a orar para Amén. Finalizar. Buen Dios, gracias. Gracias porque nos invitas a una vida recta, porque una vida recta tiene unas recompensas maravillosas que tú en tu bondad has decidido prometer, Señor. Porque mientras te alabamos y te servimos, los más beneficiados también somos nosotros. Con paz personal, con tranquilidad, con seguridad en Dios, generando una sonrisa en el rostro de Dios. Amén. Padre, generando un buen ambiente en los que nos rodean, aportando para nuestro país, para nuestra ciudad, para el mundo, una gota de arena de justicia, de amor, de servicio, Amén. De empatía. Amén. Apártanos del mal, como dice el salmista. Amén. Por la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, manténnos cerca de tu palabra, que podamos conocer tus mandamientos, tu palabra y darnos cuenta que realmente son refugio, son bendición, son protección para nosotros. Bendice a los que nos ven y nos escuchan, que tu paz sea con ellos. Que se gocen en una vida conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Y que reciban todas las bendiciones que tienen para ellos. Amén. Bendice al pastor Kevin, su ministerio, Señor, a su familia. Guárdanos en tu amor. Pues lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis apreciados, nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.